A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su, ¿qué dice ahí? Capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor, ¿qué le dijo? Lean por favor ustedes el verso 21. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo su señor? Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lean ustedes el verso 26. Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Amén y amén. ¿Han entendido lo que hablamos? ¿Es a lo que leímos? ¿Cierto? Bueno, cualquier pregunta que ustedes quieran ir haciendo entre medio, o la respondemos enseguida o la vamos reservando para el final. Amén. Vamos a leer harto, así que yo les voy a ir pidiendo a algunos de ustedes que busquen alguna lectura y nos vamos apoyando en esto. Lo primero de todo es que cuando el Señor habla en muchas ocasiones a través de parábolas. Las parábolas son una breve historia que revela una verdad espiritual. Por decirlo de una forma, son pequeñas historias de fácil comprensión. Se usaban cosas conocidas o cosas del entorno, cosas que la gente vivía, sabía que existían, para ejemplificar. Y así, con estas cosas, la gente podía entender el mensaje del Señor Jesús. A través de las parábolas aprendemos cosas básicas, pero también descubrimos cosas ocultas, cosas misteriosas. Esas cosas ocultas son tremendas y hermosas de conocer. Y tienen que saber de que el Señor Jesucristo siempre ha estado dispuesto a que nosotros como varones, como iglesia, podamos conocer cosas misteriosas, cosas ocultas. Búsqueme Jeremías 33, capítulo 3. Y hermano Aníbal, usted busque Mateo 13, verso 10 al 13, que después lo vamos a leer. 1 Corintios 2, verso 9. 1 Corintios 2, verso 9. Cuando nosotros vemos y tratamos de profundizar en estas cosas ocultas, misteriosas, llegamos a lo que dice Jeremías 33, verso 3. Léalo usted, por favor, en el nombre de Jesús, Asael. Cosas grandes y ocultas que tú conoces. Entonces, aquí lo que vemos es de que así como hay cosas básicas que nosotros sabemos, también hay cosas ocultas que no las sabemos, cosas misteriosas, y son cosas grandes. Entonces, actualmente yo, si les soy sincero, estoy seguro que existen cosas ocultas que nadie ha logrado alcanzar, que ninguno de nosotros ha logrado conocer en Dios, porque están allí reservadas para alguien que se quiera meter en las profundidades. ¿Qué nos dice 1 Corintios 2, verso 9, hermano Aníbal? ¿Qué significa esto? Que hay cosas ocultas, hay cosas grandes que están reservadas para un grupo exclusivo. Ese grupo exclusivo, ¿quiénes son? Los que claman y los que aman, en base a las dos cosas que leímos. Entonces, allí está el camino, allí está la fórmula, allí está la respuesta. Clamar
y amarle. Amén. ¿Se comprende eso? La Biblia, y vamos a Mateo, capítulo 13. Yo les dije que hoy día vamos a mover harto la Biblia. Vamos a ir leyendo mucho los estudios bíblicos. De eso se trata, de que movamos la Biblia y que leamos. Porque todo lo que hablamos es en base a la palabra del Señor Jesús. Mateo 13, del verso 10 al verso 13, nos explica el propósito mismo de las parábolas, que una de las que leímos es la parábola de los talentos. Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Dice la palabra del Señor Jesús. Entonces, acercándose los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Lean ustedes el verso 11, 12 y 13. Que tiene se le dará. Hablo por parábolas. Los discípulos le preguntaban, Señor, ¿por qué usted no habla con parábolas? Era como que de alguna otra forma, ¿por qué no vamos al grano? Háblenos sencillamente. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Y una respuesta muy triste. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen, ni entienden. Esto significa que a pesar de que oyen mis palabras, a pesar de que ve los milagros, había un pueblo que a pesar de que veía todas estas cosas, no comprendía, no entendía. Y esto de verdad que es profundo porque nosotros somos el pueblo conocedor de Dios. Aquí hemos visto cómo Dios sella con el Espíritu Santo, cómo Dios sana, cómo Dios nos ocupa, cómo Dios quiere tratar con nosotros, y a veces se aplica esta palabra en nosotros. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen, como si nuestros sentidos estuvieran cerrados. Y saben que esto es súper preocupante porque Dios a sus escogidos le ha otorgado el entender todo directamente. Pero ¿qué pasa cuando no se entiende? Es necesario que Dios nos hable a través de parábolas, como las del día de hoy. Y lo que nos llama en esta tarde es la parábola de los talentos, y a través de ella vamos a obtener grandes lecciones. Volvamos, por favor, a Mateo 25, hermano Pablito. Bendiciones, Dios lo bendiga. Siéntese nomás. Estamos en Mateo 25. Mateo 25, del verso 14 al verso 30. Y miren, lo primero que nuestra lectura nos muestra es que vemos un señor y 3 siervos, ¿cierto? Me van confirmando ahí para saber que están atentos. Y la verdad que esto es significativo porque vemos como todo apunta a la unicidad. Ese Señor en esta parábola, ¿cierto?, representa a nuestro Dios. Y en la misma parábola, ¿cuántos son? 3. No, de los señores. ¿Cuántos son? 1, ¿cierto? O sea, todo nos confirma que siempre esa figura superior siempre es uno. Siempre es uno. Entonces, una vez más se confirma que Dios es uno. No son 2 Filipitos, no son 3, es uno. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Si nosotros tuviéramos que respaldar esto, ¿cierto? Tenemos montones de textos de unicidad, pero el libro de Isaías 45, verso 5 nos dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay otro Dios fuera de mí. Entonces tenemos que saber de que el Señor siempre será uno. En los versos 14 al verso 15, vemos detalles que identifican a este Señor. Y yo les voy a pedir que ustedes fijen su mirada, porque quiero que vayan notando estas mismas cosas que el Señor nos revela a medida que nosotros nos metemos en el estudio. Primero que todo, el verso 14, ¿qué nos detalla o qué característica nos da de este Señor? Que este Señor tenía siervos. Esto aparece en el verso 14. A pesar de tener la capacidad, este Señor, de poder tomar esos mismos talentos y Él mismo por haberlos multiplicado. Ahora, si lo llevamos al plano de Dios y nosotros, el Señor tiene tanto poder que Él podría predicar solo, Él podría sanar enfermos, Él podría hacer su obra solo. Pero ¿qué hace? Involucra a sus siervos, o sea, nos involucra a nosotros. Y esto es demasiado hermoso. Otra característica del verso 14, entregó sus bienes. Ahí véanlo en los detalles. O sea, de alguna otra forma, confió en sus siervos. El Señor tenía la capacidad de hacer todo por sí solo, pero como confía en sus siervos, entrega sus bienes. Luego saltemos al verso 15, un detalle que nos muestra de este Señor. Conocía la capacidad de cada siervo, o sea, conocía a cada uno de ellos. En este caso, conocía a Seba, conocía a Aníbal, conocía a Sael, si tuviéramos que decirlo. Conocía las capacidades de cada uno de ellos. Y esto nos habla de la existencia de un vínculo. Como había una relación entre este Señor y los siervos,
se conocía el potencial de cada uno de ellos y Dios conoce el potencial de cada uno de los que estamos aquí sentados. Verso 15 nos muestra otra característica de este señor. Este señor se fue lejos. Tenían planes mientras les delegó funciones. Y esto es lo mismo que pasó en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos y lo mismo que ocurre actualmente. Hechos capítulo 1, ¿cierto? Aparece el Espíritu Santo, o sea, el Señor ya no estaba en ese velo de carne, aparece en forma, aparece en una forma, ¿cierto?, a sus discípulos y les deja la promesa del Espíritu Santo. Y miren, en el verso 4 del capítulo 1, de hecho, les dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Pero el verso 8 le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, se va el Señor, pero delega funciones. ¿Se entiende ese punto? Lo mismo que en la parábola de los talentos. Se va el Señor, pero entrega bienes. Estos bienes quedan en manos ¿de quién? De los siervos. ¿Cierto? No, eso en el libro de los Hechos, quedan en manos de los apóstoles. Pero si lo tuviéramos que ahora retrocedemos a nuestra lectura de Mateo 25, se va el Señor, pero entrega sus bienes, o sea, entrega estos talentos y quedan en manos de los siervos. O sea, confió en sus siervos, ¿cierto? Lo mismo que pasó con los apóstoles y lo mismo que pasa con nosotros actualmente. El Señor partió, ¿cierto? Él va a volver, pero mientras en este tiempo Él confía en su siervo, confía en su ministro. Amén. 4 características solo en los primeros 2 versos vemos de este Señor, pero luego en el verso 19, fijen su mirada en el verso 19, aparecen otras 3 características de este Señor. Primero que todo, volvió el Señor y quería conversar con cada uno de sus siervos. Y lo primero que vemos es que volvió el Señor. Esta hace una clara referencia a la segunda venida de nuestro Dios. Y con esto quiero abordar de que nuestra esperanza no debe morir. Nuestra fe no debe apagarse. Hebreos 10:37 nos dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Como siervos de Dios, chiquillos, nosotros tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Va a volver. No, nadie sabe el día ni la hora, pero debemos estar alerta, debemos estar atentos, debemos estar activos porque como siervos debemos estar pendientes porque nuestro Señor pronto volverá. Ahora el verso 19, otra característica que nos muestra que pasó mucho tiempo. Esto aparece en la primera parte dice después de mucho tiempo. O sea, pasó mucho tiempo. Esto nos habla de que ninguno de esos siervos tenía algún tipo de excusa para decir, no, es que el que tuvo 5 talentos tuvo más tiempo para trabajarlo. El que tenía 1 no podía justificarse en decir, no, es que el que tenía 2 tenía otras condiciones. No, porque a cada uno se le entregó bajo su capacidad y el tiempo fue el mismo para todos. Entonces ya era una cuestión o una cosa personal. Pasó mucho tiempo. Esto nos habla de que todos tuvieron dentro de este plano como el mismo escenario al cual enfrentarse. Ese tiempo no fue menor. La Biblia lo dice, pasó mucho tiempo. En otras palabras, deberían haber hecho algo. Pasó mucho tiempo, ustedes deberían haber hecho algo. Y la tercera característica que aparece de este señor en el verso mismo 19 es que arregló cuentas. Si esto lo llevamos nosotros a tipo contrato es, yo te doy algo y a cambio tú haces algo. Vamos a Isaías capítulo 61. No, ya lo leímos. Pero Isaías 61, el verso 1, quiero que puedan notar un detalle de esta escritura. Este mismo versículo aparece luego en el libro de Lucas. Pero por favor, léalo ustedes el verso 1 en el nombre de Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas para los quebrantados de corazón,
Búsqueme usted el libro de Juan 14, versos 16 y 17. Isaías escribe esta palabra: está sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y saben que este detalle es muy particular porque en aquellos tiempos el Espíritu no era como ahora, como para nosotros. El Espíritu venía con fines específicos, o sea, venía y lo soltaba. Esto lo vemos, por ejemplo, en hombres como Elías, hombres como Abraham, hombres como Sansón, que el Espíritu los tomaba por un breve tiempo o por una instancia, por algo específico, y luego los soltaba, por decirlo de una forma. Entonces en ellos quedaba solo la convicción de, oye, algo vino sobre mí, se apoderó de mí y listo, ¿cierto? Entonces el profeta Isaías vivía en el mismo tiempo y lo disfrutó de la misma forma. Entonces por eso dice, está sobre mí. Pero vean, fíjense ahora cómo trata el Espíritu con nosotros, y esto aparece en Juan 14, versos 16 y 17, pero también lo leímos recién en el libro de Hechos, que nos decía, esperen, quédense aquí, esperen la promesa, porque Él vendrá, ¿cierto? Y lea Juan 14, 16 y 17. O sea, ahora el lenguaje cambia, si ustedes se dan cuenta. Ahora ya no es está sobre mí, ahora está dentro de mí, permanece en mí. Y esto es lo tremendo de nosotros. Posiblemente nosotros muchas veces cuando a veces nos ponemos a pensar, decimos, oh, pucha, qué rico hubiera sido estar con el Señor, caminar con el Señor, haberlo conocido. Pero hoy en día tenemos y disfrutamos un tiempo hermoso que es, posiblemente no le vemos, no caminamos con Él físicamente, pero lo tenemos adentro y eso es algo de verdad que demasiado tremendo. Y eso es Juan 14, versos 16 y 17. Imagínense si Isaías dice, está sobre mí, o sea, un fin específico, pero tenía esta convicción, yo voy a predicar, yo voy a ir a los abatidos. ¿Cuánto más debería ser en nosotros este sentir? Porque ahora no es para un fin específico, no es un momentáneo, es ahora permanente. O sea, está dentro del Junior, está dentro del Asley. Debiera ser algo, pero más grande, ¿cierto? En definitiva, el Señor quería tratar con sus 3 siervos. Entonces ahora analicemos a los 3 siervos. Volvamos a Mateo 25. Déjenlo ahí marcadito porque vamos a estar volviendo harto. Mateo 25. Y las características que aparecen en estos siervos las vamos a ir viendo, pero miren, ¿qué es ser siervo? Varios estudiosos concluyen que un siervo es un esclavo. Esto significa aquel que está subordinado o completamente a disposición de su amo. Hermano Pablo, busque Filipenses 2, verso 3 al 8. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo en todo. No hay cosa que nosotros nos toque lidiar en la que digamos, pucha, yo soy el primero en la vida que le toca pasar esto. No. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo en todo. Y respecto al ser siervo, también nos dejó un ejemplo. Filipenses 2, verso 3 al 8, léalo ahí rapidito. A mí me gusta esa expresión que dice, no vio la posición de Dios como cosa que aferrarse, porque muchas veces esta posición grande, ¿cierto?, o vistosa, o de poder, en nosotros, ¿qué generaría? Allí quiero quedarme, no me saquen de aquí. Pero ¿qué dice la Biblia? Él miró esa posición y dijo, no es cosa a la que yo me tengo que sostener, aferrar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Se humilló, se hizo siervo. O sea, él vio esa posición y miró la posición más baja, la de siervo, y dijo, no voy a aferrarme a eso. Yo que voy a dejar ejemplo y tomo la posición de siervo. Entonces el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo en todo. Ahora veamos los 3 siervos.
Desde el verso 14 al verso 18 vemos diversas características en ellos que le identifican. Primero que todo, hubo 3 siervos. El primero se le entregó 5 talentos. El segundo siervo se le entregaron 2 talentos. Y el tercero se le entregó 1 talento. Miren, los talentos representan, por decirlo de una forma, habilidades, recursos. Y esto yo lo traje solo para ejemplificar un poquito mejor. Los talentos son habilidades o recursos que Dios confía a las personas para que los usen y los desarrollen. Por favor, repitan conmigo esto. Los talentos representan habilidades o recursos que Dios confía para que usen y desarrollen. Entonces, cuando Dios ve y quiere tratar con estos siervos, dice, bueno, a uno yo le voy a dejar 2. A uno le voy a dejar 5. A otro yo le voy a dejar 2 y al tercero le voy a dejar 1. Ahora, pareciera ser que la balanza está aquí, tendía para un lado, como que hubiera preferencia para este lado. No. ¿Qué nos dice la Biblia? Cada uno conforme a su capacidad. ¿Ya? Ese detalle no se nos puede ir. Lo hermoso de los talentos, que pueden ser dones, recursos, habilidades, no es en sí el talento. De hecho, no es la cantidad de talento que yo pueda tener. Lo hermoso de esto, que aquí lo estamos tratando de graficar, es en qué lo ocupo o cómo lo ocupo. No es que yo tenga 5 y que Asley tenga 2 y que Asael tenga 1. Eso no es lo hermoso. Que Junior tenga 5 no lo hace más glorioso su proceso. Lo glorioso está en que, aunque, por ejemplo, si ellos 2 tienen más y si Asael lo ocupa, esto es más hermoso, porque está en activo. Y eso es lo que importa. Y vamos a ir viéndolo a través de la palabra. Volviendo al tema, pareciera ser cierto que esto es como medio injusto, pero cada uno dio conforme a su capacidad. Entonces, aquí no se trata de una cosa de favoritismo. No se trata de una cosa de privilegio, de que hay preferencia para un lado. Se le entrega a los siervos dependiendo la capacidad en la que podían administrar. El libro de Job, en el capítulo 34, el verso 23, nos dice que Dios no carga pues al hombre más de lo justo. Y a esto lo conocemos nosotros como aquella frase, Dios no carga al hombre más de lo que el hombre puede llevar, ¿cierto? Y en esto Dios trabaja de esta manera. En simples palabras, Dios te da lo que tú sí puedes administrar. Dios te entrega lo que sí tú puedes utilizar. ¿De qué sirve que Dios al Junior lo cargue 5, 6, 7 talentos si finalmente Junior va solamente a ocupar 1? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces Dios da conforme a la capacidad de administrar, porque lo hermoso no es la cantidad, no es en sí el talento, lo hermoso es ocuparlo y desarrollarlo. Ahora vamos a unificar los primeros 2 siervos en vista del tiempo. A uno se le entregó 5 y a otro se le entregó 2. El que tenía 5 fue el que obtuvo más talento, más que los otros 2. Y debemos entender y comprender hoy, como siervos del Señor Jesucristo, que tener más no significa menospreciar al que tiene menos. Amén. Tener más no me hace mayor que mi hermano. Tener más no me hace más bacán. Tener más no me hace más grande. Tener más no me hace superior a otros. De hecho, estos 3 están al mismo nivel. Amén. Lucas 12, 48, muevan su Biblia. Lucas 12. Esto vamos a comenzar a hacerlo más seguido los estudios y de hecho en algún momento con las señoritas también, porque tenemos que ir aprendiendo de la palabra. Y en base a la palabra y viendo que movemos la Biblia y que todo lo que hablamos está en ella. Amén. ¿Lo tienen? Léanlo por favor ustedes fuerte en el nombre del Señor Jesús. Ha dado mucho, más servicio.
al que mucho se le ha dado, al que se le ha dado 5, ¿qué dice la Biblia? Mucho se le demandará. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros comenzamos a decirle, Señor, dame esto, Señor, yo quiero servirte, Señor, pero úsame en la batería, pero Señor, hazme coordinar, Señor, yo quiero aprender, Señor, yo quiero viajar, yo quiero ser misionero. ¿Y de qué sirve que Dios le entregue todos esos talentos, todos esos dones y finalmente los va a reservar? Entonces el tema no está en cuántos tenemos, está en que al menos con que sea uno, lo usemos. Tener más significa estar más activo. En esto tienen que ustedes desde ya saberlo, sobre todo quienes son más jóvenes, tienen que saberlo. Tener más de Dios significa estar más activo. No se trata de estar más escondido, más perdido. No, tener más significa tener más talento, más recursos significa estar más involucrado, más entregado a Dios, más consagrado, en más oración, en más ayuno, en más estudio de la palabra. Nunca es al revés. Nunca es si yo tengo más, entonces me doy el permiso de estar más alejado de Dios porque tengo tantos talentos, entonces me da el permiso de decir me quedo en la casa. No porque yo tenga más talento, eso me permite decir voy a estar más solitario, voy a estar más apartado de Dios, voy a estar más desanimado. ¿Tengo tanto talento? No, es todo al revés. Entre más tengo, más presente tengo que estar, más fiel tengo que ser a la casa del Señor, más debería estar dispuesto al servicio. Este asunto nos enseña a valorar los recursos que Dios nos ha dado, como nuestro tiempo, el dinero, habilidades, póngale el nombre que usted quiera. No debemos desperdiciar, muchachos, nuestros recursos en cosas insignificantes o vanas, sino que debemos buscar la manera de invertir en que lo que de Dios tengamos sea de provecho para 3 cosas: la iglesia, la obra y mi vida. En último escalón, mi vida. Y aquí pueden ponerlo vida o familia, como ustedes quieran mencionarlo. Esos son los 3 lugares donde Dios quiere que invertamos nuestros recursos y talentos. Esto lo vamos a ver a través de la palabra del Señor Jesucristo. Pero pongámosle, por ejemplo, nombre. Esto, don de sanidad. ¿Amén? Pongámosle que este sea un auto. Pongámosle que este sea capacidad de enseñar. Pongámosle que este sea buena relación con las personas. Pongámosle que este sea, no sé, un buen trabajo. Quizá el otro no tiene nada de eso, pero tiene buena llegada con la alma nueva. Y capaz que la otra que tiene es tiempo. Tiene tiempo para invertir en las cosas del Señor. Y capaz que este uno no tiene nada de eso, pero tenga don de discernimiento. Cada uno se le entrega conforme a su capacidad. Ahora, ¿hay uno más importante que el otro? No. ¿Hay uno que valga más que el otro? No. Dios da conforme a la capacidad. Las cosas que nosotros algún día recibimos de parte de Dios son por nuestra capacidad que Dios ha visto en nosotros. Por ejemplo, si Dios le ha entregado una estabilidad financiera, usted esta perlita, por decirlo de una forma, este talento, usted tiene que ocuparlo en 3 cosas: la iglesia, la obra y mi vida, o la familia, como ustedes quieran mencionarlo. Vamos a Proverbios 23, verso 4. Estos son los 3 lugares en donde nosotros tenemos que aplicar estas cosas. Y vayan a Proverbios 23, verso 4. Ahí sí. Mire, este texto tiene mucha relación para los que quieren emprender, para los que ya emprendieron o los que en su trabajo quieren lograr algo importante. Y por favor, léanlo todo ustedes fuerte en el nombre del Señor Jesús. Para hacerte rico, ser prudente y decídete. Léanlo nuevamente. No te afanes por hacerte rico, ser prudente y decídete. La expresión, y vamos a desmenuzar esto, la expresión no te afanes significa no debes preocuparte por cosas que te produzcan ansiedad, tensión o presión. Y ojo a esto, porque no está diciendo que sea irresponsable, no está diciendo que seas flojo, no está diciendo que no trabajes, te está diciendo no te afanes por hacerte rico. Exacto, no te está diciendo, mira, está prohibido trabajar, está prohibido que ganes plata. Lo que nos está diciendo es no te afanes. Allí es un gran punto. Vamos a Proverbios, avance en una hoja, Proverbios 24, verso 10. Vamos a unir esto y vamos a ir desmenuzando
y vamos a llegar a una conclusión hermosa. Proverbios 24:10, léalo en el nombre del Señor Jesús. Léalo nuevamente en el nombre de Jesús. Si eres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, no se trata de que finalmente no trabajemos. No se trata de que finalmente tengamos que estar echados en la cama. No se trata de que finalmente tenemos que estar encerrados en la casa todo el día orando. No se trata de un equilibrio. Así como es necesario trabajar, hay que ser responsable, pero por otro lado la pesa o la balanza nos dice, no me tengo que afanar en estas cosas. Porque ¿qué? El consejo es, no te afanes. No seas flojo, pero no te afanes. Hay un punto de equilibrio. Amén. Después, la expresión sé prudente significa actuar con cautela y moderación para evitar peligros o daños. Entonces, ¿qué hablamos? De que todas las cosas, los recursos, los talentos, las cosas que nosotros logremos tener algún día, tienen que ser invertidos en 3 lugares: la iglesia, la obra y mi vida o familia. Entonces, si daña mi vida, si daña la iglesia o si daña la obra, ahí no es. Si daña o pone en peligro la iglesia, si pone en peligro mi vida, si pone en peligro la obra, ahí no es. Por allí va el consejo de ser prudente. Y por último sale la expresión desiste, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Desiste significa abandonar una idea o propósito. O sea, cuando volvamos a Proverbios 23, tiren para atrás una hoja, cuando leemos el versículo de no te afanes por hacerte rico. Finalmente lo que te está diciendo ahí el proverbista es esa idea de ser millonario, desiste, abandónala, deja ese propósito, deja esa idea, porque finalmente no fuiste creado para eso. No fuiste formado para eso. El Señor a Jeremías, cuando lo ve en el vientre, ¿qué le dice? Te di por profeta a las naciones. O sea, cuando Dios ve a Jeremías ahí en el vientre, no le dice, ¿sabéis qué? Tenéis pinta de ser millonario. Tenéis pinta de que vayas a ser un empresario. No, le dice, yo quiero que seas predicador. Te vi en el vientre y yo vi predicándote a las naciones. No te vi montando empresas. No te vi facturando millones. Te vi ganando almas. Y esto es tremendo. Porque, y miren, vamos a Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, verso 19. Aquí el Señor está hablando de muchas cosas. Y en el capítulo 6, verso 19, les habla estas palabras: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Miren, si yo les tengo que hablar, muchachos, y abrirles mi corazón un poco, en mi experiencia yo tuve 5 años emprendiendo. 5 años donde el Señor nos permitió a mí y mi familia salir adelante, sustentar nuestro hogar, nos permitió viajar, tomar vacaciones, nos permitió obtener cosas materiales, nos permitió muchas cosas. Y esto era un emprendimiento que luego se volvió pyme. Y por afanarme, y esto sí, yo se lo digo desde mi experiencia, por afanarme, por no ser prudente, por no desistir de esa idea de ser millonario, de lograr y montar locales y un sinfín de cosas, viví en carne propia las consecuencias. Y yo se los cuento aquí, yo de esto no he hablado mucho con mucha gente, pero yo en ese proceso yo lloré mucho. Allí fue donde estuve con crisis de ansiedad, con crisis de alimentación, con depresión, problemas familiares, cambios familiares, que tenemos que salir de un lugar por cambiarnos a otro lado, porque ya las lucas no son las mismas, montones de cosas que involucraban a la familia. Hasta el día de hoy tengo una deuda de un par de millones, hasta que entendí algo: no te afanes por hacerte rico, desiste. Entonces, cuando nosotros el consejo de la palabra llega, pero nosotros estamos tan soberbios, tan encerrados en una idea de decir, no, Señor, si tú en algún momento me dijiste que por ahí iba, pero nos encerramos a lo que Dios quiera cambiar nuestra historia, porque de repente el Señor nos entrega algo, pero de repente se mete el Señor y dice, ¿sabéis qué? Ya no quiero que vayas por aquí, quiero que tomes este otro camino. Y cuando uno no escucha la voz de Dios, empiezan las consecuencias, caramba. Y al menos a mí me pasó así. Entonces, hoy día, a través de la palabra del Señor Jesucristo, que quiero que vean que
El Señor Jesús es perfecto en todas las cosas, nos deja consejo y la Biblia nos dice que Dios habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. En resumen, al menos en lo que respecta a mi historia, finalmente el Señor Jesús trató conmigo, entendí, solté muchas cosas. Las lucas hoy en día no son lo mismo, pero hoy día gozamos de otras cosas, mucho más hermosas y mucho más estable y permanente. Y hace un poquito tiempo, a través del pastor Jonathan, el Señor terminó de confirmar muchas cosas con una enseñanza que Él hizo aquí en la Iglesia Central. Él utilizó la palabra para hablarnos muchas cosas y toma el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 19, y la Biblia dice allí, con el sudor de tu rostro comerás el pan. El Señor lo utilizó para decir una frase que quedó grabada en mi corazón y que yo se las comparto hoy día. Y Él decía, inspirado por el Espíritu Santo, si estás comiendo, te está yendo bien. Si tus hijos están comiendo, te está yendo bien. Porque de repente llegan los cuestionamientos, uno como hombre quiere lograr cosas, uno por estar en esta tierra ve otros panoramas y dice, pucha, me gustaría lograr ciertas cosas, me gustaría lograr mi casa, mejorar mi situación, dejarle una herencia a mis hijos. Pero el pastor hablando, inspirado por el Espíritu Santo, repetí esta frase que quedó grabada en mi corazón, impregnada. Si estás comiendo, te está yendo bien. Si tus hijos tienen un plato de comida, te está yendo bien. Si tienes con qué calzarte, con qué vestirte, te está yendo bien. Allí esa era la clave, esa era la respuesta. Y en conclusión, unido a este mismo verso que nosotros leímos en Proverbios 23, verso 4, para el Hijo de Dios el trabajo no debería ser una presión para volvernos millonarios. Para el Hijo de Dios el trabajo no debiera ser el medio para decir de aquí escalo y yo me como el mundo. El trabajo para el Hijo de Dios es para comer, solo para sustentarnos. No debiéramos ver el trabajo como el canal o el medio donde que yo me voy a la fama. Es mi trampolín para volverme rico, para comprarme autos, para comprarme casas. ¿Para qué? Si eso quedará aquí. El libro de Filipenses 3:20 nos dice, nos recuerda, ¿dónde está tu ciudadanía, compadre? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, el auto que yo logre obtener, si es que llego a tener una casa, si es que llego a llenar el closet de ropa, aquí quedará. No lo voy a necesitar arriba. Entonces, ahora, diferente sería si yo planteo quedarme en este mundo y no irme con el Señor. Pero como mi confianza está en irme con el Rey de Reyes, ya es lo mismo. Si estoy comiendo, estoy bien. Ese debería ser como esté formateado nuestro corazón, apegado al corazón de Dios. ¿Estás comiendo con el sudor de tu frente? ¿Te está yendo bien? ¿Todos los días tienes un platito de comida en tu mesa? ¿Te está yendo bien? Posiblemente tienes sueños, propósitos, anhelos, como todos. Pero no te afanes en hacerte rico. Y de esa idea desiste, porque el siervo de Dios comprende cuál es la voz de su Señor. Y de mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Me siguen. No la cuestionan, no la ponen en la balanza a ver qué escucho, qué no. Oyen mi voz y me siguen. Volvamos a nuestra lectura de Mateo 25. ¿Qué pasa con el siervo que recibió 2 talentos? Él no lo multiplicó de una manera mágica, no lo multiplicó por delegar lo que tenía. Utilizó el mismo método que el anterior siervo. De hecho, la Biblia, si ustedes se fijan en el verso 17, parte utilizando este término, asimismo. En otras palabras, aunque era menos lo que tenía, aunque tenía solo 2 en comparación al de 5, ¿qué hizo? Utilizó el mismo método, utilizó el mismo esfuerzo que el que tenía 5. No aplicó ni más ni menos por tener 2, aplicó el mismo, así mismo, la misma dedicación, el mismo compromiso. Quizás tengo menos en comparado al de 5, pero voy a aplicar en la misma fuerza. Amén. Quiero decirles esto, el crecimiento no llega de manera mágica. Hay quienes quieren crecer en la iglesia, quieren ser predicadores, quieren ser músicos, quieren ser evangelistas, quieren ser diáconos, quieren ser misioneros. Esto no llega de manera mágica. Y no llega en una oración en el altar, pum, cae la gloria y listo, vámonos a viajar. No. Es una cosa de que hay que pagar el precio, es una cosa constante. La Biblia cuando nos dice quiénes son los premiados con la salvación, nos dice el que permanece hasta el fin.
este será salvo. O sea, no es que una vez vino a la iglesia, se arrepintió, se convirtió y listo. No, es algo de proceso, es algo de tiempo. Es algo que conlleva un esfuerzo, que conlleva estudio, conlleva preparación. Ahora, en este estudio que estamos haciendo, nos estamos preparando para que el día de mañana usted le pregunte, oye, ¿qué es ser un siervo de Dios? Mira, es ser todo esto. Deja sacar mi apunte, quiero compartirte esto. Nos estamos preparando, estos estudios nos sirven para prepararnos. Entonces, tienen que saber de que el crecimiento en Dios nunca es algo mágico. Algo aparece, el Señor apareció, me cambió, listo, soy evangelista. No, soy líder, no, soy pastor, no. Nunca es de un momento a otro. Conlleva que hay que pagar un precio. Hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ser intencional. Y miren, ser intencional significa actuar con propósito. Aunque a veces no tengo las ganas, le pongo bueno. Aunque a veces no tengo ganas de venir a la iglesia, vengo igual. Dios tratará conmigo aquí. A veces, si yo le soy sincero, a veces yo no tengo ganas, estoy cansado, tengo sueño, como todos los que trabajamos, como los que tenemos hijos, como alguien que se cansa, porque soy de carne, me canso, me aflijo, me enfermo, pero hay que ser intencional, venir igual nomás. Si el Señor me llama, decirle, Señor, heme aquí, apago la tele, aunque quiera estar metido en el TikTok, aunque quiera estar metido en YouTube, lo apago, doblo mis rodillas, soy intencional, no tengo ganas, pero como soy intencional, lo hago igual. Aunque no tengo ganas de clamar al Señor, no tengo ganas de, dedicar una hora a la oración, prefiero verme una película, apago la película, soy intencional y me meto con Dios a pedirle, Señor, hazme crecer, yo quiero ser tu siervo, quiero aprender a predicar, quiero aprender a coordinar, quiero hacerlo bien, enséñame a ungir, ser intencional, buscar las cosas. ¿O acaso en los trabajos no somos intencionales? ¿O acaso en el fútbol no es intencional? Hay que buscarla, ¿cierto? Hay que pedirla y se la entregan. En Dios es exactamente lo mismo y aún más. Hay que ser intencional. ¿De qué sirve venir, Señor? Yo quiero crecer, pero nos sentamos al fondo, al rincón, donde nadie me vea. No, déjeme aquí oculto. Déjeme aquí. Yo tengo talento, pero déjeme aquí, no me ocupe. No, pues chiquillo, lo muestro aquí estoy, pastor. Lo que me necesite, tengo talento. El Señor me usa para algo, aquí estoy. Son 2 talentos quizás lo que tengo, pero amén. Dispuesto, intencional. Amén. Y vuelvo a repetirlo. Cada uno de nosotros ha recibido algo especial de Dios. Sea algún talento, sea tiempo, sea algún don, sea la gracia, sea algo, lo que sea. No se trata de cuántos tenemos, sino de cómo lo usamos. Todos tenemos algo. Y no se trata de qué es lo que tenemos, es de cómo usamos lo que tenemos. Amén. Ahora veamos el tercer siervo. También conocido como el siervo malo y negligente. Sus palabras fueron estas. En el verso 24, si fijan su mirada. Señor, te conocía. Esto demuestra que había una relación entre este siervo negligente y el Señor. Él lo conocía, sabía cómo era. Y aquí hay muchos que conocen a Dios, han experimentado cosas en Dios, conocen su palabra, pero lo que han recibido lo tienen escondido. Están en una actitud quieta. Verso 25, ¿cuáles son sus palabras luego como para poder un poquito defenderse o poder justificarse? Tuve miedo. O sea, tuve miedo de invertir el dinero porque pensó que no era capaz con uno. Y cuando Dios los mira a los 3, los vea igual, pero el que tenía uno dice, no, capaz que lo voy a perder. Mejor lo guardo. Voy a hacer un hoyito en la tierra y lo voy a cavar y esconder. Tuvo miedo porque pensó que no era capaz, pero Dios le había entregado. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque eran capaces. Entonces es cuestionando a su Señor, es cuestionando la decisión del Señor, es cuestionando y diciendo, no, te equivocaste, no me debería ser verdad. Imagínense ustedes diciéndole al Señor, no, Señor, te equivocaste conmigo, te equivocaste porque yo realmente esto no lo sé tratar, esto no lo sé administrar. Pongámosle que este sea saber de la palabra, o conocer de la palabra. No, Señor, te equivocaste. Tú a mí no me deberías haber dado esto, debería habérselo dado al Aníbal, debería habérselo dado al Pablo. Yo no, ¿cómo, Señor, usted me entrega esto? Es como que esa actitud tenía. No lo dijo en palabras, lo dijo en actitud.
Y en este siervo observamos que lo que hagamos con el talento recibido tendrá efecto futuro. Fíjense el verso 28, que dice el Señor, quítenle el talento y dadlo al que no tiene 5, al que tiene ahora 10. Ese compadre trabajó, ese compadre se comprometió, ese le puso bueno, fue a invertir, tenía 5, tenía cualquier pega, pero lo invirtió, lo multiplicó. Entonces ese uno, entréguenselo a él también. Él lo va a saber tratar. Y miren, aquí se agrega algo hermoso porque la capacidad del de 5 era 5 y lo multiplicó a 10. ¿Y qué viene el Señor? Le dice, ahora ya no son 5, ya no son 10, ahora son 11. Hay que esperar. Por ahí debe estar. Ese fue unos comerciales. Entonces, imagínense ese que tenía 10. Se entera sobre la misma. Uy, el Señor ahora ya no quiere que sean 10 los míos. Él está confiando y ahora quiere que sean 11. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor? Porque finalmente, ¿quién es el que importa aquí? El que trabaja, el que está dispuesto. El que aunque los demás, porque este de aquí veía que el otro estaba escondido. El que estaba aquí y este veían que el otro no estaba invirtiendo, no estaba usando. Pero eso no les hizo menos, no les hizo decir, bueno, si él se relajó, relajémonos. No, estaban metidos en lo suyo, multiplicando, trabajando en lo que el Señor les había dado. Y el Señor le dice, quítenselo y dénselo al que tiene 10. Entonces el Señor ahí asigna una nueva característica para definir a este siervo, a este tercer siervo. Y fíjense en el verso 30. Le da una nueva característica, que yo creo que es la característica que ninguno de nosotros quisiera algún día oír. Le dice, siervo inútil. Yo le pido, hermano Aníbal, ¿puede buscar qué es una persona inútil? Por favor. Aunque al menos sabemos más o menos por dónde va la cosa. Tenemos como una idea. Pero a ver qué nos dice Internet respecto a esto. Por una actitud temerosa, por esconder su talento, por no usar su talento, llegó una consecuencia terrible. ¿Qué dice? Dice la palabra inútil. Pero imagínense, cuando Dios lo ve a este uno, ¿qué le dice? Sí, sí, eres capaz de trabajar ese uno. Y ahí dice la palabra provechoso, utilizó. ¿Y qué hablamos hace un rato atrás? Es para provecho de la iglesia, de la obra y de mi vida. Entonces finalmente Dios le asigna una nueva... Acérquese nomás, Josu. Dios le asigna una nueva característica, que era una característica que nunca había estado involucrado él. Porque él sí era útil, sí lo iba a hacer de provechoso, pero finalmente como lo escondió, ahora el Señor le dice, ¿sabéis qué? Siervo inútil. Eras útil, lo hubieras hecho provechoso, servías, pero como te comportaste de esta forma, siervo inútil. Josué, bienvenido. Estamos en Mateo 25, por si acaso. Del 14 al 30 hemos avanzado un poquito, pero estamos hablando del Señor, los siervos y los talentos. En el momento que él escondió lo que tenía, él no vivió ninguna consecuencia. Cuando este siervo escondió su talento, él no vivió ninguna consecuencia. No sintió ningún pesar, no sintió nada extraño. Él lo escondió nomás, ¿cierto? Y la Biblia dice que pasó mucho tiempo. Entonces todo este tiempo él, ahí, no pasa nada. Al parecer que lo esconda no tiene mucho de malo, ¿cierto? Pero cuando estuvo el arrepentimiento o cuando sintió que la cosa no era tan normal, cuando aparece el Señor le dice, ya, dame el talento. ¿Qué hiciste con él? No, señora, mira aquí está, po. Lo escondí. Y allí, compadre, aparecieron las consecuencias. En medio de ese proceso, él se sentía normal. Aquí no pasa nada. Al parecer no es tan malo que lo que Dios me ha dado, que el recurso que Dios me ha dado que yo lo esconda, parece que no es tan terrible. Y en medio de todo ese tiempo, el siervo se sintió normal. No pasaba nada, ninguna consecuencia. Pero cuando apareció el Señor y le preguntó, ¿qué hiciste con el talento? Allí la conversación cambió.
También en este siervo vemos que las buenas intenciones no sirven, porque él tenía una buena intención. Era buena intención decir, ¿sabe qué, Señor? Yo no quería perderla. Era una buena intención decir, yo la guardo, la voy a cuidar. Pero esa no era la indicación. En el obedecer está la ganancia. En el obedecer, no está en el mis intenciones. Es que se me ocurrió esta idea. No, en el obedecer está la ganancia. El tercer siervo, en un sentir de cuidar lo que había recibido, lo escondió. Y de esa forma pretendía cuidarlo. Pero la ganancia no estaba en ocultarlo y cuidarlo. ¿Dónde estaba? En usarlo. Vamos a volver a lo mismo siempre. No está en cuidarlo, no está en mis ideas lo que yo quiera hacer con este talento. No está en la forma en que yo quiera llevar el evangelio. No está en la forma en que yo quiera participar en la iglesia. Es en la forma que el Señor Jesucristo quiere. Amén. No servirá decir, Señor, porque no se vive de intenciones, no se vive de buenos deseos. Y no va a servir el día en que nosotros el Señor aparezca y le diga, Señor, yo tuve ganas de ser predicador. Yo tuve ganas de invertir mi dinero en la obra. Yo tuve ganas de invertir mi fuerza en la obra. Yo tuve ganas de servirte. Yo tuve ganas de aprender un instrumento y tocarte para ti de la mejor forma. Yo tuve ganas de aportar en el culto. Yo tuve ganas... No, las ganas no importan. Lo que importa es lo concreto, lo que haces e incluso lo que dejas de hacer. No sirve decir, Señor, quiero dejar la pornografía. No sirve decirlo. Lo que sirve es dejarlo. No sirve decir, Señor, yo quiero orar todas las noches. No sirve decirlo. Y lo que sirve es orar todas las noches. No sirve decir, Señor, voy a comprometerme a no faltar a ninguna clase de jóvenes más para que tú formes mi vida. No sirve decirlo. Lo que importa es llegar, a aparecer y decirle, aquí estoy, Señor, estoy cumpliendo mi palabra. Porque soy concreto, soy intencional. ¿Se entiende? Y en este punto, la estadística nos muestra, de esta palabra nos muestra esta conclusión. De 3 varones, 1 es mal siervo. Siempre va a ser la estadística. Esa es la estadística espiritual, la estadística de la Biblia. De 3, 1 es malito. De 3, 1 no cumple la expectativa. Entre 3, 1 se queda a media. Esto es muy triste, pero siempre hay uno que no se pone las pilas. Y lamentablemente esto aplica en nuestra generación. Tenemos varones aquí que están desperdiciando su talento. Tienen solamente uno, el que sea, pero lo tienen oculto. O lo usan de vez en cuando, tienen otras prioridades. Y lo que Dios quiere hacer con ellos, ¿dónde queda? Oculto. Allí. Esperando a ver el momento. ¿Será ahora? ¿Será después? No sé. No siento tantas consecuencias de ocultarlo. Entonces mejor lo dejo escondido. Pero llegará el día en que el Señor le diga, ¿dónde lo dejaste? Mira, hasta lo perdí ahora. Aquí está. Aquí está. Y nos va a servir de mucho. Mire, vamos a Santiago capítulo 1, verso 8. Y vamos a pasar ya de punto para ir concluyendo y acercándonos al final. Pero decíamos que lamentablemente esto aplica en nuestra generación, y cuando digo nuestra generación aplica a nosotros, los jóvenes de Resbalón. Tenemos gente, sí, que tiene talento, pero los tiene ocultos. Tiene la gracia de Dios, pero lo tiene oculto. Dios los usa, o tienen algo en Dios y lo tienen oculto. ¿Qué dice Santiago 1, verso 8? Léalo todos ustedes fuerte en el nombre del Señor Jesús. En todos sus caminos. Tengo un talento y ahora le pongo, bueno, voy a tocar la guitarra. Hermano Benji, lo que usted quiera, pastor, lo que usted quiera, voy a estar presente. Me desanimé, mejor lo oculto un rato. Hasta cuando vengan a visitarme de vuelta. Hasta que cuando se preocupen de mí, ya de vuelta viene Gia y ahora me pongo las pilas. Quiero que me usen en el coro. Póngame a tocar el día más exclusivo. Quiero ponerle bueno. Termina Gia y ya lo escondo de nuevo. Así es el hombre inconstante. El hombre de doble ánimo, ese que está un día bien, otro día mal, es inconstante en todos sus caminos. Y lamentablemente esto aplica a la familia, al trabajo, a las relaciones con sus hermanos, con sus pares, aplica en la vida diaria, aplica en todo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Tiene talento, pero es inconstante. Y los inconstantes, créanme, no sirven de mucho.
Vamos a Isaías capítulo 41, verso 9. Quiero que puedan ver de que cuando alguien es siervo de Dios, es escogido por Dios. Ser siervo de Dios es uno de los privilegios más grandes que podemos tener en la vida. Este título, el de siervo de Dios, no se compra, no se gana por mérito, no lo puedes pedir derecho. Si tienen Isaías 41, verso 9, léalo fuerte en el nombre del Señor Jesús. Mi siervo eres tú. Yo te escogí. No es una cuestión aquí de que no, es que el pastor me dijo. No es que a ver si es que el hermano Benji me considera, voy a ser siervo. No, es un trato entre Dios y tú. Mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. En este punto, ¿qué comprendemos? Que no estamos aquí por herencia familiar. Yo no estoy aquí por ser fuente, por ser el hijo del apóstol, el hermano del pastor. No, no estoy aquí por eso. No estás aquí porque fue el destino, porque hubo un hermano que te predicó. A través de ese hermano el Señor me escogió. No, es Dios. Dios usó ese hermano para traerte. Dios usó ese hermano para que sea restaurado. Dios usó quizá a otro. Pero quien realmente te escogió es Dios. No estamos aquí por azar. No estamos aquí porque al líder, al pastor, algo hizo. No, estamos aquí porque el Señor Jesucristo lo permitió. No es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios tiene misericordia. Esta cuestión no se trata de que, ahora tengo ganas. No. Ahora yo creo que me lo gano. Yo debería ser siervo. No, no se trata de eso. Del que el Señor tiene misericordia. Amén. En el verso 21, vamos a Mateo 25 de vuelta. Vamos a estar, como les dije, yendo y volviendo a Mateo 25, porque todo está allí. En nuestra lectura de Mateo 25 vemos cómo el Señor conecta al buen siervo con un término espiritual, y es la fidelidad. Le dice en el verso 21, por favor, cómo le dice, buen siervo y... Nuevamente, le dice buen siervo y... Miren, ser fiel es una característica de un buen siervo. Y aquí quiero guiarme por dos lados, pero por el lado común. Ser fiel es una característica espiritual. Esta característica no está mucho en el mundo. Ser fiel es una característica de un buen siervo. Entonces, los plicaflor, los que andan con una y con otra, los que textean con varias niñas a la vez, son malos siervos. Porque finalmente, ¿qué nos dice la Biblia? Buen siervo y fiel. No es aparte, ¿eh? No son dos personas diferentes, son la misma. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo se podrá, hermano Benji, si tengo tantas debilidades, tantas tentaciones, hablo con tantas personas, ¿cómo voy a cumplir tantas características? No sé ustedes, pero la Biblia me lo dice, y si está en la Biblia es porque se puede. Buen siervo y fiel. No son dos personas diferentes, son la misma. Amén. Los que engañan a su esposa o su novia son malos siervos. No representan los valores del Señor. La fidelidad está ligada a ser un buen siervo. Fiel a la enseñanza, fiel a la iglesia, fiel a los valores cristianos, fiel a ser íntegro, buen siervo. Alguien que es infiel, alguien que anda coqueteando con una y con otra, mal siervo. ¿Se entiende? La fidelidad está conectada a ser buen siervo. ¿Usted quiere ser buen siervo? ¿Quiere ser siervo de Dios? Tiene que saber de que tiene que ser bueno y tiene que ser fiel. ¿Amén? Entonces, quiero que también puedan ver estas otras cosas. Ser siervo de Dios conlleva tener promesas y una misión asignada. Vamos a Hechos capítulo 2. Los estudios bíblicos, de esto se va a tratar. Cada vez que hagamos un estudio bíblico vamos a mover harto la Biblia. Vamos a estar más tiempo de lo que toma una prédica, porque de esto se trata de estudiar, de meternos, de ir conectar los versículos, ir viendo cómo se profundiza esto. Yo sé que a veces pareciera ser extenso, pareciera ser un poco latoso, pero no hay otra forma. Esto no se aprende, le dijimos hace rato, mágicamente. Aunque nosotros hablemos aquí, yo hable 5 minutos y digamos, ya oremos al Señor otros 5 minutos, no, toda esta enseñanza no es de forma mágica, hay que meterse, amén. Hechos capítulo 2, versos 16 al 18, léalo todo usted en el nombre del Señor Jesús. Dice Dios, derramaré de mi
sobre mis siervas. Cuando uno se dispone a ser siervo de Dios y decide de todo corazón comprometerse con el Señor y la obra, se cumple esta palabra y pasas a ser de un grupo exclusivo, pasas a ser usado por Dios. En los postreros días, Dios, ¿a quién va a utilizar? No a los más experimentados, no va a usar a los más antiguos en la iglesia, no va a usar a los negligentes, no va a usar a los a media, no va a usar al que de repente venía a la iglesia, no va a usar incluso a los más inteligentes, no va a usar a los más capaces. ¿A quién va a usar? A los siervos. Por eso en esta tarde lo importante y el llamado es que entiendan que hay que ser siervo. Ser siervo de Dios es la mayor bendición que podemos tener. Dios, ¿a quién va a utilizar? En los postreros días, y yo creo que estamos viviendo en los postreros días, es a los siervos. Ahora, preocúpese si Dios no lo está utilizando. Preocúpese si nunca lo llaman a terreno. ¿Por qué? Algo mal estamos haciendo. Si Dios no lo está considerando, si Dios no le está dando la oportunidad, preocúpese. Y yo se lo digo en amor. Y prefiero decírselo aquí en privado. Si bien esto lo vamos a publicar, pero esto, créanme que esto es para nosotros, sin saber quién está aquí presente, pero preocúpese. Porque si no se le está considerando, es porque no es un buen siervo. Claro, sí. A los talentos que el Señor me ha dado. Pero mira, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceré. Paciencia no hay. Partamos por ahí. O sea, también entendiendo de que, yo quiero activar, porque quiero trabajar. Pero cuando estaba, ¿cómo era su actitud? ¿A qué hora llegaba al culto? ¿Estaba atento a las palabras? ¿Estaba ahí pendiente? Cuando las almas pasaban aquí adelante y necesitaban, ¿iba a ungir? ¿Estaba metido en la obra? ¿Iba a visitar? ¿Iba a los evangelismos? ¿Habló algún día con el pastor y le dijo, pastor, heme aquí, yo quiero estar dispuesto o estoy dispuesto? ¿Me entendí? Entonces, claro, la queja es fácil hacerla, pero vamos para atrás, pues analicemos los frutos. Veamos, ¿hubo fruto de actitud, de servicio o no lo hubo? Capaz que nunca nadie supo que quería servir, pues. Y si yo te soy sincero, yo hay muchos jóvenes que no sé si quieren servir. Nunca han hablado conmigo a decirme, hermano, aquí estoy. Nunca me lo han dicho. Hay cosas que en el camino, de repente uno la va viendo, tratando. Hay otros que nunca. Y con una actitud inconstante te va confirmando, más o menos siervo. ¿Entendí? No sé si respondo a tu pregunta, pero yo creo que va por ese lado. Dios a los que va a utilizar en los últimos días va a ser a los siervos. Está escrito. No es a los pastores, a los evangelistas, al que sabe más de la Biblia, no, es a los siervos. Vamos a Juan capítulo 13, verso 16. Vamos a entender que los siervos entienden su posición y respetan la autoridad impuesta por Dios. Juan 13, verso 16. Cuando lo tengan, confirmen con un amén y lo leen en el nombre del Señor Jesús. Mayor que su siervo. El siervo no es mayor que su Señor. Los siervos no tienen dramas de ego. Los siervos no tienen problemas de posición. El que es siervo no se complica por labores asignadas. No se hace problema por pequeñeces. No, es que yo del púlpito para arriba úseme. Yo no voy a andarle limpiando el baño. El siervo, ¿sabe qué? Entiende su posición. Si me llaman para cuidar la puerta, amén. Con la misma cara, con la misma actitud como si estuviera en el altar. El siervo no tiene problemas de ego. No, a mí no me vaya a sentar para allá atrás. No me sienta al medio con la alma nueva. Yo adelante, donde se sientan los pastores. Esa es mi silla. El siervo no tiene problemas de ego, no tiene problemas estos dramas de pequeñeces, porque el siervo no es mayor que su Señor. El siervo entiende que si su Señor habla, el siervo tiene que decir amén. No hay otra respuesta.
Amén. Entiende su posición. Yo soy siervo. Otro es el Señor, pero yo soy siervo. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 1. Ya estamos viendo los últimos detalles respecto a los siervos. Romanos capítulo 1, verso 1, vamos a ver qué piensa el gran apóstol Pablo respecto a ser siervo del Señor Jesús. Léalo todo usted fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, imagínense. Nos dice Pablo, el gran apóstol. Pablo, el que le ponía, Pablo, el gran predicador. Pablo, el que multitudes. No, Pablo, siervo de Jesucristo. Toma la posición más baja. Cuando se trata de presentarse, él no dice Pablo, el gran, el que hizo estremecer la cárcel, el que cantó, oró y ganó a mí. No, Pablo, siervo. ¿Se dan cuenta? Esto nos deja una gran enseñanza de cómo nos presentamos. Benjamín, siervo del Señor. Junior, siervo del Señor. No es tirar la chapa. Benjamín, el líder, el que toca la guitarra, el que toca la batería, el que está en las transmisiones, el que tiene el mejor traje, el que se compró unos zapatos de cielo. No. ¿Se da cuenta? El evangelista. No, se trata. Benjamín, Asley, Felipe, siervo de Jesucristo. Esa es mi gran fama, siervo de Jesucristo. Y mira, hay otra versión que dice Pablo, esclavo de Jesús. Y cuando nosotros nos metemos en este término de esclavo, volvemos al principio de lo que dijimos, que es lo que hablan los grandes escritores. ¿Qué dicen? Es ser un esclavo, o sea, alguien que depende de su Señor, que está totalmente dispuesto a lo que su Señor diga. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Vamos a ver que el siervo de Dios es una buena persona. No es alguien pesado, no es alguien tosco, no es alguien desagradable, no es alguien molestoso. Todos aquí nos reímos, todos aquí a veces somos buenos para la talla, pero el siervo de Dios es una buena persona. Sabe que hay límites, sabe que hay momentos y momentos. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24. Léalo por favor todos ustedes en el nombre de Jesús. Hable para todos. El siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo decide, decide ser una persona amable con todos, incluso con los que me hacen mal. No es que este me cae bien, con este yo voy a hacer buena onda. No es que el pastor un día me defraudó, entonces yo con el pastor voy a hacerme tosco. Voy a pasar por al lado del apóstol y no lo saludo. ¿Por qué? Porque no me parece. El siervo de Dios es amable para con todos. Las almas nuevas, los viejitos de la iglesia, los jóvenes, las señoritas, las autoridades de la iglesia, los músicos, los de las cámaras, la hermana, todos, es amable para con todos. Amén. Mateo 6, verso 24. El siervo firma un contrato de exclusividad. Vamos a Mateo 6, verso 24. Vamos a ver que el siervo de Dios se decide, solo por un bando. Léalo por favor en el nombre del Señor Jesús. Miren, nadie ha logrado esto. No se puede, es así de simple. O es uno o es otro. Pero a dos es imposible. Y aquí nuevamente aparece que el que quiera ser siervo de Dios no puede pretender ser rico. Miren, de nuevo lo liga a la riqueza. De nuevo lo liga a las ganancias en la tierra, ¿cierto? La Biblia es clara. O es Dios o son la riqueza. Pero ambos, no, compadre, no se puede. Trabaja, sé responsable, ponele bueno, esfuérzate. Pero es Dios o son la riqueza. Pero ambos, no. ¿Se entiende?
¿Amas a Dios o amas a otro? El mandamiento, al menos de Deuteronomio capítulo 6, verso 5, sigue escrito: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nadie ha logrado servir a dos. El verso de Mateo 6, 24 dice: ninguno puede, es tajante en comenzar así, ninguno puede. Y yo se lo aseguro, ninguno de los que estamos aquí, ninguno puede servir a dos señores. No se puede decir servir a Dios y servir al mundo. Amar a Dios y amar los placeres del mundo. Amar a Dios, la iglesia, pero también amar el alcohol, amar las fiestas. No, es uno o es el otro, pero los dos no se puede, porque siempre va a haber un choque. O es uno o es el otro. Amén. En conclusión, las características de los siervos son muchas y son diversas, pero para ir concluyendo, quiero hablarle por último que los siervos, y los buenos me refiero, también tienen un destino asegurado. Y vamos a nuestra lectura de Mateo 25. Y lean por favor el verso 21, que es cuando le habla al buen siervo. Léanlo en el nombre del Señor Jesús. Le dijo: el buen siervo siempre está dispuesto. El buen siervo obedece, acepta la corrección, acepta el tirón de oreja, acepta y recibe cuando el líder, el pastor, lo llama a terreno y le corrige, lo aconseja. El buen siervo se permite liderar. El buen siervo comprende su rol. El buen siervo es puntual. El buen siervo trata de hacer el mejor servicio porque entiende que no es para los hombres, es para Dios. El buen siervo se permite que le lleven, que lo dirijan, que le aconsejen. Y cuando una vez se cumple todo esto, se cumple el mayor anhelo de toda persona, pero aún más el mayor anhelo de los siervos. ¿Cuál es el mayor anhelo de los siervos? No es hacerse rico, no es hacerse millonario, no es ser famoso en las redes sociales. El mayor anhelo del siervo es ser salvo. Ese es el mayor anhelo de toda persona, pero aún más de los siervos. ¿Qué le dice el Señor? Que había un galardón. El mayor premio se lo estaba ganando el siervo. Y le dice: buen siervo y fiel, entra en el gozo. Le deja una apertura a un lugar. Eso se lo ganan solo los buenos siervos, los fieles. Finalmente ese es el gran galardón. No es ser famoso, no es comprarse la casa en la playa, no es comprarse todas las zapatillas que existan en la tienda, en el mall. El galardón del siervo no es tener la posición de gerente en la empresa, no es tener 10 títulos colgados en la pared y yo soy el más profesional de todos. No son los galardones del siervo de Dios. El galardón del siervo del Señor Jesucristo es entrar en el gozo. Al final de todo estamos aquí para ser salvos. Yo no estoy aquí porque me sobre tiempo y quiera venir a la iglesia para lesear. Estoy aquí porque quiero ser salvo yo y mi casa. Como Josué, un día decidí: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ser sus siervos y el día que Él venga, vendrá por mí. Hoy en día, lo que más hace falta en esta clase de jóvenes y en la iglesia son siervos de Dios. Gente dispuesta, comprometida, que ama a Dios, que ame su palabra, que esté atenta, que ame a la iglesia, que ame a los hermanos que vienen a la iglesia, que sea intencional, que no se rinda, que esté dispuesta al servicio, que quiera aportar, que quiera aprender, que quiera ayudar. Todo eso falta. En definitiva, ¿sabe qué es lo que falta para nuestra generación y para nuestra iglesia? Son siervos del Señor Jesús. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Juan Alonso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Añadir algo? ¿Preguntar algo?